Bienvenidos a un nuevo video. Mabel Pines es un personaje de la exitosa serie de Disney, Gravity Falls, siendo la coprotagonista de este programa, estando por detrás de su hermano Dipper Pines, el protagonista de la serie. Sin embargo, con el resurgimiento popular de Gravity Falls, un debate que ha vuelto a causar diferentes discusiones, es el funcionamiento de Mabel en el programa, por lo que en esta ocasión, analizaremos el desempeño de este personaje en esta producción de Disney. En este video mencionaré: ¿Mabel es un personaje complicado? Comencemos. Para comenzar, el año pasado, desde que fue lanzado el libro de Bill, la serie de Gravity Falls ha revivido enormemente, con gente no solo hablando sobre el pasado de Bill, sino hablando de diversos temas respecto a la serie como su universo. Uno de los temas más discutidos es el análisis y la evolución de cada uno de los personajes de esta hermosa serie, desde Zeus, el personaje más chat de la serie, pasando por Pacífica, la antagonista fresa que realmente nos sorprendió con su desarrollo, y el mismo Dipper, el protagonista de la serie, quien a base de malas y buenas experiencias, fue creciendo significativamente como personaje a lo largo de 2 temporadas, siendo un protagonista más que digno de la obra. Pero, de todos estos personajes hay uno que precisamente sobresale, pero por razones negativas. Sí, estoy hablando de Mabel Pines, la coprotagonista de esta serie, quien a diferencia del resto de los personajes, esta no ha recibido una atención positiva. Es más, desde que el programa terminó en 2016, Mabel ha sido vista como el posiblemente peor personaje de la serie. Y es un tema que conforme a los años se ha ido repitiendo hasta el día de hoy. Pero, para comprender si estas opiniones realmente están justificadas, tenemos que ir a la concepción de este personaje como el mismo programa. Gravity Falls, en mayor medida nace de las experiencias de Alex Hirsch, creador del programa, durante su infancia. Un ejemplo claro de esto, son sus vacaciones de verano junto con su hermana Ariel, y su tía abuela. Además de que, en su infancia el creador del programa, se vio muy interesado en visitar Oregón, así como misterios y conspiraciones. Bajo estos antecedentes, es que la premisa del programa nacería, así como Dipper, el personaje principal, estaría fuertemente basado en su creador. Mabel, por otro lado, estaría basada en Ariel Hirsch, la hermana de Alex Hirsch, y de hecho, se tomaron muchas de sus características para crear a Mabel: el amor por los suéteres del personaje, el querer tener un cerdito de mascota, el gusto por los grupos de música K-pop, e incluso parte de su personalidad, junto con las experiencias de vida con su hermano, se vieron fuertemente reflejadas en la serie. Gracias a todos estos datos, podemos decir con seguridad que los hermanos Hirsch son los Dipper y Mabel, de la vida real. E incluso como un último detalle de la creación de Mabel, muchos de sus diálogos fueron aportados por Crystal Shaal, la actriz de voz en el idioma original de Mabel, quien se sentiría muy identificada con su personaje, y por lo mismo sería considerada para hacer sus aportaciones al diálogo. Ahora, en este punto el programa sería concebido bajo el género de aventuras, misterio y humor absurdo. Esto es importante, ya que, precisamente serían los hermanos quienes le resaltarían al espectador el género del programa, con Dipper siendo el personaje con el que principalmente conoceríamos los misterios que la serie nos quería contar, mientras Mabel representaría el lado humorístico del programa, pero sí o sí ambos hermanos se verían involucrados en las aventuras de la serie. Ahora, antes de hablar de la primera temporada y el funcionamiento de Mabel, necesitamos darle una pequeña revisión al piloto de la serie de Gravity Falls. Sé que esto parecerá irrelevante, pero realmente tiene su importancia, ya que precisamente en el piloto, tenemos una Mabel ligeramente distinta a la vista en el producto final. Ya que, esta Mabel, si bien ya tiene definidas varias de las características por la que la conocemos, aquí no tiene una personalidad tan excéntrica como posteriormente se vería en la serie. También en unas escenas se la muestra ligeramente más reservada, o más inocente respectivamente. Esto es importante, ya que la serie final llevó al extremo mucho de los comportamientos de la personalidad de Mabel, y queramos o no, esta decisión influye en la perspectiva que tenemos hacia el personaje. Pero, ¿qué tal si revisitamos el funcionamiento de Mabel en la primera temporada? El papel de Mabel, temporada 1. La temporada 1 de Gravity Falls nos comienza fuertemente presentando los roles de Dipper y Mabel en la serie, en este caso Mabel siendo presentada como la coprotagonista de la serie.
Mabel en comparación con su hermano es presentada como un personaje más sociable y atrevida con las personas, además de ser más infantil en varios momentos de su tiempo en pantalla, ser un personaje que le interesa más pasar bien el rato, e incluso llegar a ser un personaje con más valentía en esta temporada, cosa muy diferente a Dipper, quien es todo lo contrario a su hermana. Esto es importante, porque nos presenta el contraste que hay entre ambos gemelos. Mabel en comparación con su hermano disfruta de su infancia, mientras que Dipper es alguien que quiere crecer rápidamente. Además, una frase que definiría el rumbo de los hermanos, sería, no confíes en nadie. Esta frase mencionada en el diario 3, sería tomada fuertemente por Dipper, mientras que Mabel confiaría abiertamente en las personas, y esto más adelante tendría una importancia significativa en la serie, pero, ya llegaremos a esa parte. En estos primeros episodios, si bien había misterios y se estaba empezando a construir el primer gran arco, las aventuras eran la prioridad independientemente de su relación con la cronología de los acontecimientos. El resultado es que, Mabel al igual que su hermano podría llegar a protagonizar episodios, pero, incluso si Mabel fuera protagonista llegaba a tener un aprendizaje al final del capítulo. Mi ejemplo favorito es el episodio de la jefa Mabel. En este capítulo Mabel tiene diferencias de pensamiento con su tío Stan, en su forma de operar el negocio, y aunque Stan le explica parte de sus razones de su actuar de jefe, Mabel termina haciendo una apuesta para demostrarle que puede hacer más dinero bajo su propia visión por 3 días. Al ir pasando los 3 días, aunque al principio pareciera que Mabel tiene razón, conforme las cosas se empiezan a complicar, y tanto Wendy como Sus intentan aprovecharse de la buena fe de Mabel, Mabel empieza a caer en cuenta por qué su tío tiene una visión específica para manejar la tienda, y aunque Mabel inesperadamente logró ganar la apuesta con su tío Stan, decide que es demasiado para ella ser la jefa de la cabaña, por lo que, las cosas vuelven a la normalidad, pero, no se puede ignorar el aprendizaje que Mabel tuvo en este episodio. Ahora, en episodios donde Dipper es protagonista, Mabel contribuye de manera significativa. Episodios como Turista Atrapado, Cazadores de Cabeza, entre otros capítulos, Mabel demuestra lo bien que se complementa con Dipper a pesar de ser muy diferentes en intereses y personalidad. Me gustaría resaltar el capítulo número 2 de esta serie, ya que, en este episodio Dipper y Mabel iban a pasar tiempo en familia con su tío Stan, pero ante la posibilidad de hacer el descubrimiento de un monstruo legendario, ambos hermanos abandonan al tío Stan en busca de obtener pruebas del monstruo, motivados principalmente por intereses muy superficiales. Sin embargo, tras conocer la verdad detrás de dicho monstruo, los hermanos Pines reflexionan sobre lo ocurrido con haber abandonado al tío Stan. Pero, es Mabel quien tiene la iniciativa de regresar con él, y aprovechar la última cámara que tenían en familia, lo cual, parecerá poco, pero a juzgar por la relación inicial de Dipper y el tío Stan en este punto, es poco probable que Dipper hubiera tenido esta iniciativa. Por lo que, la participación de Mabel en este episodio es bastante significativa. Y aparte, esto reflejaría una dinámica muy importante respecto al actuar de los hermanos. Dipper sería el cerebro la mayoría de las veces, mientras que Mabel sería el corazón del dúo. Ahora, el episodio de la mano que mece a Mabel, marcaría un aspecto importante. Como he dicho, poco a poco en la primera temporada se estaba desarrollando una historia, y este episodio sería el primer indicio de esto. En este episodio debuta Gideon, el primer gran antagonista de la serie. Como pudimos ver, inicialmente, Gideon tendría una amistad con Mabel, con Gideon queriéndola transformar en una relación amorosa, algo que empezaría a incomodar a Mabel, a pesar de que Dipper previamente le estuvo advirtiendo en lo que podría desembocar este tipo de encuentros, cosa que Mabel decidió ignorar, y como sabemos Mabel inicialmente no sabría afrontar este hecho con Gideon, pero, el mismo Dipper le ofrecería hacerlo en su lugar, lo cual, Mabel no dudaría en aceptar al estar tan nerviosa y no querer lastimar la amistad de Gideon. La razón por la que menciono esto, es que muchos creen que a partir de este momento el personaje de Mabel demostró ser una persona horrible, cosa que me parece exagerada, ya que fue el mismo Dipper quien se ofreció a ayudarla. Y el hecho de que inicialmente quisiera escapar de la situación, no es más que un defecto de la personalidad de Mabel, pero, que no resulta lo suficientemente malo para decir que es un mal personaje. Es más, al seguir avanzando el episodio, la misma Mabel reflexiona que lo más correcto es directamente ella sincerarse con Gideon, en vez de que simplemente Dipper tenga que hacerlo por ella.
Y si bien, es cierto que al final Gideon resultó ser un verdadero loco, Mabel se las ingenió para rescatar a su hermano de Gideon, y ser realmente honesta con él, además de encararlo por tratar de hacerle un daño significativo a su hermano, y no simplemente perdonarlo como si no hubiera pasado nada. La verdad, en este episodio, Mabel mostraría sus defectos así como una madurez en afrontar sus problemas, independientemente de cómo resultaron las cosas al final. Ahora, en los episodios donde aparecería Pacífica, Mabel seguiría creciendo como personaje, ya que, pese a todos los malos tratos y burlas de Pacífica, Mabel aprendería a no darles importancia en su vida, así como no dejar de ser quien es, simplemente por caerle mal a una persona. En este punto, como pudimos ver, realmente he hablado de forma muy positiva de Mabel, ya que he destacado muchos aspectos positivos del personaje. Pero, es necesario que tenga que empezar a hablar de ciertos problemas que empezarían a manifestarse en esta temporada. Como he dicho, uno de los temas centrales de la serie es la relación de ambos hermanos, y un recurso de su relación que se empezaría a mostrar es que abiertamente se podrían hacer ciertas burlas entre sí, lo cual si bien es un aspecto para conocer superficialmente a los hermanos, el problema es que se empezaría a abusar de este recurso, con Mabel siendo un poco más constante en burlarse de su hermano, que sí, Dipper ocasionalmente podría llegar a burlarse de Mabel, pero las burlas de Mabel muchas veces terminaban en ser directamente una humillación para Dipper, ejemplos como, la vez que comentó que Dipper bailaba como una oveja siendo niño, el cómo se burlaba de Dipper por intentar ganarle al medidor de hombría, el cómo se burló de la estatura de Dipper e incitaba a Stan y Sus a sumarse a la burla, el cómo le tomó una fotografía a Dipper dándole respiración de boca a boca a Marmando. E incluso en historias no canónicas, Mabel suele ser representada como alguien que se burla abiertamente de su hermano, y sí, estoy hablando de la historia del locutor vista en El Pozo Sin Fondo, ya que, en esta historia Mabel junto con el resto de personajes, se burla abiertamente de la voz que Dipper tiene, hasta llegar a hacerlo sentir avergonzado e incómodo. Si bien, como he dicho, esta historia no es canónica, el abusar de este tipo de recursos comenzarán a afectar la imagen que el espectador tiene del personaje. Y todavía no he mencionado el episodio de la alfombra mágica. Sí, me tardé en llegar a este capítulo. En este episodio Dipper y Mabel empiezan a tener problemas, debido a que Mabel últimamente ha estado pasando mucho tiempo con sus amigas y ha dejado a Dipper de lado, pero las cosas se complican cuando Mabel empieza a hacer pijamadas en el cuarto de ambos hermanos, cosa que empieza a incomodar a Dipper, además de que, al día siguiente Dipper descubre que el campo de mini golf que habían hecho ambos hermanos, fue destruido por la pijamada de Mabel, cosa que Mabel no le dio mucha importancia. Esto desemboca en que ambos hermanos comiencen a reclamarse cosas, hasta que Dipper toma la decisión de querer tener una habitación propia, cosa que sí llega a preocupar a Mabel, pero por orgullosa, Mabel está de acuerdo con él. Avanzando en el capítulo, al encontrar el cuarto secreto en la cabaña del misterio, Dipper reclama el cuarto como una forma de resolver el problema, pero Mabel también lo reclama por llevarle la contraria a Dipper. El tío Stan termina haciéndolos competir, y durante todo este proceso, vemos a Mabel siendo más de la preferencia del tío Stan, aparte de que Mabel llega a molestar a Dipper para que se diera por vencido en conseguir el cuarto. Y esto termina desembocando en que ambos hermanos cambien de cuerpo, con ambos intentando sabotearse mutuamente, hasta que en el último intento de Mabel por sabotear a Dipper, irónicamente termina haciendo que este se convierta en el ganador del cuarto. Y todavía, aunque Mabel le hace saber a Dipper que en efecto él fue el ganador del cuarto, todavía hace lo imposible por no darle la llave, hasta que finalmente ambos hermanos se sinceran mutuamente y logran resolver sus problemas. Si bien en este episodio las cosas terminaron bien, algo que no se puede negar, es que Mabel puede llegar a molestar por su actitud inicial, ya que abarca un tiempo considerable en el capítulo. Ahora, esto no es el único aspecto negativo que demostró en esta temporada. En muchos episodios Mabel ha demostrado ser muy cerrada con sus ideas. Ejemplos de esto, tenemos la vez que forzó a Stan a enfrentar su fobia a las alturas, la vez que fue jefa de la cabaña del misterio bajo su propia visión, la vez que le puso dientes mágicos a Stan para decir al 100% la verdad, o la vez que se volvió obsesiva con el tema de los chicos de su banda favorita y terminó peleando con sus amigas. Si bien es cierto que muchos de estos ejemplos llegan a tener una resolución donde Mabel se da cuenta de sus errores, y de cierta forma logra enmendarlos, es bastante cansado ver cómo cuando parece aprender de ellos, capítulos después vuelve a caer en un error similar.
Asimismo, la última cosa que lamentablemente se volvería un tanto repetitiva del personaje, son sus constantes enamoramientos, lo cual a la larga le empezaría a dar una mala reputación a Mabel. Pero, el resto de la temporada, el arco de Gideon empezaría a llegar a su clímax, con casi todo el cast principal viéndose involucrado en la historia, y Mabel no sería la excepción a la regla, quien de hecho en el capítulo donde aparecería por primera vez Bill, Mabel mostraría tener una mente más serena y preocupada por detener a Bill, mientras que Dipper en este episodio estaría en conflicto emocionalmente con Stan, e incluso, cuando Dipper abandona la misión por haber malinterpretado un recuerdo de Stan que lo llegó a lastimar, Mabel se niega a abandonar a su tío y decide continuar pese a todo con la misión junto con el resto del grupo. E incluso, cuando Bill está a punto de cumplir su objetivo con Gideon, es la misma Mabel quien detiene que esto ocurra, llegando a provocar la ira del villano. Avanzando más en el capítulo, después de que Dipper reapareciera para detener a Bill, Mabel contribuye significativamente en la batalla para lograr por fin detener a este poderoso villano. Por último, en el capítulo final de la primera temporada, si bien en este episodio Dipper es quien se lleva casi todo el peso narrativo y los mejores momentos, Mabel es bastante disfrutable en este episodio, ya que, de entrada comienza siendo la aliada más fiel de su hermano para detener a Gideon, aparte de ayudar a Dipper a convencer a los gnomos para intentar recuperar la cabaña, y, aunque, como sabemos todo este plan no resultó, Mabel fue quien trató de levantarle el ánimo a su hermano múltiples veces cuando todo parecía perdido. Además, más adelante Mabel es el detonante para que Dipper tenga el valor de enfrentarse a Gideon, cuando este se encontraba en una rotunda desventaja. Después de la pelea, Mabel es quien termina salvando a Dipper de la caída del robot de Gideon, usando su garfio volador, además de ayudar a Dipper a darse cuenta de su valor sin importar independientemente si cuenta o no con el diario 3. Por lo que, a pesar de todos los aspectos negativos de Mabel en esta temporada, el resultado final sigue siendo muy bueno, y bastante decente para lo que es hasta este momento Gravity Falls. De hecho se estima que en este tiempo muchos fanáticos llegaban a tener preferencia más por Mabel, siendo directamente de muchos su personaje favorito, y esto es importante, ya que, como pudimos ver había varios indicios de las quejas que llegarían a Mabel en un futuro, pero, parecían ser irrelevantes para la audiencia, cuando únicamente contábamos con la primera temporada. El papel de Mabel en los cortos intermedios. Antes de hablar de la segunda temporada, es importante mencionar estos cortos que salieron tras la espera del regreso de Gravity Falls. Estos cortos se dividían en 5 series, curiosamente Mabel tiene 2 series propias, la guía de vida de Mabel y el álbum de recortes de Mabel. Estas series de cortos principalmente, son de momentos muy relajados en comparación con la serie, pero diría que al ir estos cortos principalmente en situaciones divertidas y tener el tiempo justo, resultan serlo bastante entretenidos si te gusta el personaje de Mabel y el humor del programa. Pero, estos cortos en comparación con la serie de La guía de Dipper para lo inexplicable, la verdad es que pueden resultar poco atractivos, ya que esta serie es más apegada a los misterios del programa, y puede aportar lore al mundo presentado, por lo que si te interesa principalmente algo más apegado a lo visto en la serie como tal, probablemente prefieras los cortos de Dipper, en vez de los cortos de Mabel. Aunque, Mabel en mayor o menor medida, tiene participación en varios de estos cortos, si bien normalmente es un personaje secundario aquí, muchas veces suele ser el alivio cómico, y precisamente dependiendo del corto esta puede llegar a influir en los acontecimientos, siendo el más claro lo ocurrido con el buzón, ya que, aquí directamente Mabel fue la responsable que un objeto tan poderoso desapareciera, y que tardáramos en saber la verdadera identidad del autor de los diarios. No obstante, en lo personal no me molesta lo ocurrido en este corto, ya que, era evidente que un misterio tan grande como este se lo reservarían para la serie. Aparte, estos cortos principalmente sirven como una forma de promocionar la serie, por lo que, puedes llegar a omitirlos y seguir entendiendo la historia, a lo mucho únicamente tal vez no entiendas ciertas referencias en la segunda temporada. Para terminar con este pequeño intermedio, es importante tener presente que la segunda temporada fue concebida como la temporada final del programa, y esto tendría diferencias en el desarrollo de la historia en comparación con la temporada 1, en esta ocasión los episodios y la historia se volvería más lineal, con la mayoría de capítulos teniendo conexiones con lo que veríamos en un futuro no tan lejano, aparte de preparar a los espectadores para resolver los más grandes misterios de la serie, pero, sobre todas las cosas, esta temporada
temporada se destacó por conocer a los personajes más a fondo, así como darles un desarrollo para el final de la serie. Esto es necesario para que podamos analizar correctamente el papel de Mabel durante la segunda temporada. El papel de Mabel, temporada 2. La temporada 2 de Gravity Falls comienza fuertemente tras los sucesos del capítulo anterior, con la familia Pines queriendo hacer una fiesta por la recién derrota de Gideon, pero las cosas nuevamente se complican tras Dipper verse interesado en contactar a unos agentes del gobierno para resolver los misterios del pueblo. Si bien Stan impide esto inicialmente, Mabel por su parte incita a Dipper a que se relaje y por una vez disfrute el no estar resolviendo misterios. En esta parte, la actitud de Mabel se mantiene como en capítulos anteriores, siendo más serena y excéntrica que su hermano, pero resultando un personaje agradable en el episodio. Avanzando en el capítulo, tras Dipper haber despertado a los zombies, Mabel de forma justificada se encuentra molesta por este hecho, y durante la persecución Mabel se las ingenia para hacerle frente en menor medida a los zombies, e incluso en el clímax del capítulo, gracias a Mabel, Dipper descubre los secretos del diario 3, al interactuar con la luz neón, y la idea del karaoke musical que había sido propuesta por Mabel, es la clave para que Stan, Dipper y ella resuelvan el conflicto de los zombies. La verdad, Mabel es un personaje súper disfrutable en este capítulo y su participación fue clave para el desenlace, así como los nuevos misterios de esta temporada. Por lo que, no puedo esperar a que hablemos de su participación en el siguiente capítulo. Y puta madre, con el siguiente capítulo, volvemos a tener los aspectos criticados del personaje. El capítulo del búnker inicia con Dipper teniendo un conflicto emocional al querer confesarse a Wendy, pero a la vez teniendo miedo de hacerlo. El problema comienza cuando Mabel empieza a meterse en los asuntos privados de Dipper, y aunque Dipper le explica la postura que ha tomado respecto a la situación, Mabel no le da mucha importancia. Avanzando en la historia, Dipper, Mabel, Sus y Wendy llegan a una habitación oculta, y Mabel por ponerse a hacer chistes de su hermano y a empujarlo, termina activando el mecanismo de seguridad, con casi todo el grupo a punto de ser aplastado por la habitación. Después de que por suerte superarán este incidente, Mabel se llega a encontrar con una nota de Dipper donde este pretendía revelarle sus verdaderos sentimientos a Wendy, por lo que, Mabel sabiendo esta información se pone a alentar a Dipper a que le diga sus verdaderos sentimientos, cosa que Dipper de forma sincera le explica sus temores y el por qué no quiere hacerlo, y cómo quiere seguir adelante respecto a esta situación. Sin embargo, Mabel nuevamente cegada por su propia visión, encierra a Dipper con Wendy en una habitación desconocida, para forzar a Dipper a que le confiese sus verdaderos sentimientos. Nuevamente, es Mabel sintiendo que tiene la absoluta razón, sin pensar lo mal que pueden salir las cosas. Y sí, las cosas salieron mal, ya que Dipper y Wendy desconocían lo que se encontraba en el lugar, y múltiples veces sintieron que su vida estaba en peligro, y Dipper cuando le pidió a Mabel salir, Mabel lo condicionó a hacerlo si le decía a Wendy lo que de verdad sentía por ella, cosa que para Dipper no era fácil y bastante incómodo el hacerlo. Y si bien, al final del episodio Dipper terminó hablando con Wendy al respecto de sus sentimientos, y las cosas salieron bien, no podemos ignorar la actitud de Mabel creyendo tener razón en lo que hace, y perjudicando a otros por las mismas razones. Y sé que me dirán que Mabel no tenía malas intenciones y se disculpó con su hermano al final del episodio. Otro problema es que Mabel después de hacerlo rápidamente cambia de emociones, por lo que no se siente de forma sincera esa disculpa. En el siguiente episodio las cosas para Mabel vuelven a estar bien, en esta ocasión reaparece Pacífica, Mabel y ella vuelven a tener una rivalidad, esta vez en un juego de golf. Mabel y Pacífica acuerdan competir en un torneo, y a pesar de que Mabel practica previo al torneo, sus habilidades no están al nivel de Pacífica. Inesperadamente conoce a los liliputienses, con los que Dipper ve una oportunidad para que Mabel gane, pero, algo muy destacable es que Mabel inicialmente no estaba convencida de esto, queriendo ganarle a Pacífica por méritos propios. Si bien al final Mabel aceptó el hacer trampa, al tener presente cómo Pacífica le arruinó ciertas cosas. Durante el torneo Mabel se estuvo cuestionando sus acciones, y cuando las cosas se salieron de control con los liliputienses queriendo liquidar a Pacífica, Mabel reconoció que eso estaba mal, además de salvar a Pacífica, disculparse con ella posteriormente sobre lo que pasó, e incluso llevarla a su casa. Todo esto nos demuestra nuevamente la mejor cara de Mabel a la hora de afrontar sus problemas. Pero, lamentablemente el siguiente episodio es el responsable de que la mayoría de fans de Gravity Falls odien al personaje de Mabel.
Sí, estoy hablando del capítulo de la ópera de los calcetines. Madre mía, ¿por dónde empezar con esto? Inicialmente ambos gemelos estaban colaborando en encontrar la contraseña de una laptop, pero Mabel de nuevo se distrae por un pendejo que es fan de las marionetas, y nuevamente se siente súper enamorada, y por tratar de conquistarlo termina abandonando a su hermano, cuando originalmente se había comprometido a ayudarlo con la contraseña de la laptop. Y no solo es que abandonará a su hermano por prestarle atención a otro random, sino que, para conquistarlo le miente sobre el tener un espectáculo de marionetas, y que dará función el viernes. Por lo que, Mabel de último momento tiene que presentar una ópera de marionetas sin tener ninguna experiencia, y obviamente para comenzar su producción, le suplica a Dipper que le ayude, cuando originalmente se iban a enfocar en la laptop, y si bien, Dipper le ayuda a fabricar marionetas, Mabel por seguir enfocada ciegamente en su enamoramiento de la semana, no ayuda a Dipper con la laptop, cuando había dicho que iba a hacerlo. Ya sabemos que posteriormente Dipper es engañado por Bill, al verse desesperado tras estar a punto de perder la información de la laptop, pero un dato importante, es que Bill manipula a Dipper haciéndole ver cómo él se ha sacrificado muchas veces por Mabel, pero ella nunca le ha devolvido el favor. Si bien, al final Dipper sufrió las consecuencias de hacer un trato con Bill destruyendo la laptop, y queriendo destruir el diario número 3, Mabel para rematar grita que tomó sin permiso el diario 3 para su obra. Posterior a eso, Dipper consigue la forma de comunicarse con Mabel y pedirle ayuda para recuperar su cuerpo, además de advertirle que Bill quería destruir el diario 3. Pero, aún con todo esto Mabel se vio más interesada y preocupada por su mentada obra, así como su posible futuro con su enamoramiento de la semana, en vez de tener como prioridad ayudar a Dipper, y solo empezó a ayudarlo, al Dipper desesperarse por posiblemente ser una marioneta de por vida. Ya en el clímax, Mabel se enfrenta a Bill en el cuerpo de su hermano, y Bill intenta amenazarla con que le entregue el diario, para que él no destruya su obra, y algo importante es que cuando Mabel le reclama a Bill por querer el diario de Dipper, Bill la acusa de hipócrita por ella tomarlo sin permiso para su obra, lo cual no es como que fuera mentira. Al final, aunque Mabel fue tentada a entregarle el diario, Bill la hizo darse cuenta como Dipper en parte llega a sacrificar todo lo que quiere por ella, por lo que, esta vez Mabel le regresa el favor a su hermano, arruinando su obra peleando contra Bill, destruyendo sus marionetas, y echando a perder su posible romance con su enamoramiento de la semana. Si bien, el final es satisfactorio y esta vez Mabel sí se disculpó de una forma más sincera con su hermano. Este capítulo provocó que el personaje de Mabel fuera visto con mala cara, e incluso los fanáticos empezaron a ver la temporada 1 del programa, con Mabel resultando un personaje más molesto de lo que muchos recordaban, y como he dicho, sí, Mabel se disculpó y sacrificó todo por salvar a su hermano y detener a Bill, pero, nuevamente gran parte del problema es el tiempo, casi todo el episodio Mabel es un personaje molesto, y el momento donde actúa correctamente abarca poco tiempo en comparación a todo lo que vimos antes. Ahora, en los siguientes 2 episodios del programa, Mabel es un personaje secundario, pero, su participación resulta agradable, principalmente en ayudar a Sus con su cita, y aunque no son canónicas, las historias de la pequeña tienda de regalos de los horrores, tienen a una Mabel que logra ser disfrutable en cada una de las historias. Ahora, el episodio de la Sociedad del Ojo Ciego trajo un nuevo problema para el personaje de Mabel. En este episodio tuvimos a Dipper y Mabel separándose para resolver el misterio de las memorias de Magoket, así como infiltrarse en la Sociedad del Ojo Ciego. Dipper junto con Sus y Magoket se encargarían principalmente de todo esto, mientras que la subtrama de Mabel con Wendy se trataría de Mabel deprimida por todos sus amores fallidos en el verano. Y a ver, se podría decir que al final Mabel tuvo un aprendizaje, aprendiendo a vivir con sus amores que salieron mal, en vez de simplemente borrarlos como originalmente pretendía hacer. Pero, el problema por así decirlo, es que la subtrama de Mabel es aburrida en comparación con la trama principal, y aparte, este episodio insinuó bastante que Mabel es un personaje poco llamativo, si se separa de Dipper, mientras que Dipper se puede separar de Mabel y seguir siendo un personaje interesante. Y esto en parte se reafirma con el siguiente episodio, ya que, en el juego de Blendin, Dipper y Mabel pelean contra Blendin, con el objetivo de hacer feliz a Sus, y si bien la participación de ambos gemelos es crucial para el clímax, algo que no se puede negar, es que Dipper es un personaje con más iniciativa que Mabel, aunque la participación de Mabel no está mal, de hecho los chistes que Mabel hace aquí son de los mejores de la serie.
Y bueno, toca ahora sacar el episodio más polémico de toda la serie, y no estoy exagerando, sí, estoy hablando del dios del amor, o mejor conocido el capítulo de Cupido. En este capítulo Robbie se siente triste y deprimido tras haber roto con Wendy en la primera temporada, siguiendo aferrado a esa relación. Mabel al notar esto se preocupa por Robbie, y le menciona a Dipper que no deberían abandonarlo y dejarlo así. Su hermano le da sus razones de por qué no quiere involucrarse en un drama romántico ni con los sentimientos de Robbie, y aunque Wendy posteriormente también le dice a Mabel que lo de Robbie no es fácil, Mabel nuevamente por su propia visión, decide involucrarse para conseguirle pareja a Robbie. Otra vez, de nuevo es Mabel metiéndose en los problemas amorosos de alguien más, y creyendo que tiene la absoluta razón en hacer las cosas como las hace, como si el capítulo donde casi Wendy y Dipper fallecen por lo mismo nunca hubiera pasado. Y si bien las intenciones de Mabel no son malas, pero el cómo ejecuta su plan también es polémico, ya que le robó una poción de amor a Cupido, para que Robbie y Ethan Brice se enamoraran, y Cupido previamente le había advertido lo peligroso que se podía poner el ambiente al no usar este tipo de cosas responsablemente. Y sí, todo salió mal, ya que Wendy y sus amigos se sintieron incómodos de que Robbie y Ethan Brice fueran pareja. Y miren, no le voy a echar la culpa a Mabel por esto, ya que todos estos personajes se estaban comportando como idiotas de una forma exagerada, y el cómo se pelean entre sí por este hecho es totalmente ridículo. Supongo que por algo son adolescentes XD. Ya en el final, Mabel se da cuenta que no debe intervenir en este tipo de cosas, pero logró sacar a Robbie de su depresión y todo mundo se amiga otra vez de la nada. Voy a ser sincero, en general la subtrama de Stan es más disfrutable que todo esto que les acabo de resumir. Y sobre el episodio de la mansión noroeste, debo decir que es mi capítulo favorito de toda la serie, pero de nuevo, es Mabel en una subtrama amorosa aburrida, mientras Dipper tiene una aventura épica enfrentando a un fantasma, y Pacifica tiene uno de los mejores arcos donde conocemos más de ella, así como verla crecer como personaje, además de hacer uno de los mejores dúos con Dipper en este episodio, pero, en lo que respecta a Mabel es un personaje bastante olvidable aquí. El arco de Mabel. No es lo que parece, es el capítulo de Gravity Falls, que más jugó con las expectativas de su público, y de los propios personajes. Dipper y Mabel tras ver a su tío Stan tratado como un criminal, trabajan juntos en descubrir la verdad y limpiar la imagen de su tío, pero, conforme más van avanzando, descubren cosas aún más sospechosas sobre su pasado, con Dipper empezando a perder poco a poco la fe en su tío, mientras que Mabel decide creer en él, hasta el último momento. Esto, finalmente nos lleva al descubrimiento del portal, con Stan tratando de impedir que los gemelos y Sus lo desactiven, pero, a este punto las anomalías, la pérdida de la confianza de Sus y Dipper en Stan, desemboca en un confrontamiento, con Mabel teniendo la última palabra en desactivar o no la máquina. Dipper se aferra a que la máquina es peligrosa, y asimismo recuerda la frase que lo marcó todo este verano: no confíes en nadie. Dipper ha perdido totalmente la confianza en Stan, y trata de convencer a Mabel que use su razonamiento para evitar una catástrofe. Y si bien, Mabel al principio está decidida a apagar la máquina, cuando Stan empieza a suplicar y a sincerarse con sus sobrinos, Mabel sencillamente no sabe qué hacer, pero, usando su corazón, y no su cabeza como Dipper le decía, confía una vez más en su tío Stan y no apaga la máquina. Esto, sin ninguna duda, fue el momento más crucial de toda la serie, ya que nos reafirma como Dipper siempre será el cerebro de los hermanos, pero Mabel siempre será el corazón de ambos, ya que fue la única que fue capaz de ver los verdaderos sentimientos de Stan, cosa que ni Sus ni Dipper pudieron hacer. Como sabemos, aquí tendríamos la revelación del verdadero autor de los diarios, y el hermano del tío Stan, siendo este personaje el tío Ford. El siguiente capítulo de la serie nos contaría la historia del cómo Stan y Ford pasaron de ser los mejores amigos hasta enemistarse de una forma dolorosa, y si bien, en este capítulo Dipper y Mabel solo son espectadores, al final del episodio, Mabel revela sentir miedo a que Dipper y ella terminen enemistándose de manera similar a sus tíos, y si bien, Dipper duda que algo así entre ellos pueda pasar, Mabel se quedaría con el temor de esto. Antes de pasar a los créditos,
Este sería un miedo de Mabel que se iría desarrollando poco a poco en esta segunda temporada, ya que en el siguiente episodio, Mabel se empezaría a incomodar en cómo Dipper en los últimos días ha comenzado a pasar más tiempo con el tío Ford que con el resto de personajes, y cuando Mabel cuestionaría a Dipper por este hecho, Dipper emocionado respondería cómo se lleva bien con él, pero también mostraría su disgusto de cómo Stan y Mabel se burlan de él todo el tiempo, y si bien, Mabel al principio trataría de no prestarle atención a este último detalle, al final Mabel demostraría que esto en menor medida le empezaría a afectar. Ahora, el resto de la temporada, ambos hermanos ocasionalmente discutirían o estarían en desacuerdo, pero, mayormente no tendrían problemas y se llevarían bien. De hecho, en el episodio de los unicornios, Mabel tendría un crecimiento como personaje, aprendiendo a no tener la obligación de complacer a las personas, y no dejar que los demás se aprovechen de ella, asimismo llegando a conseguir el cabello de unicornio para ayudar a Dipper y Ford a proteger la cabaña del misterio. Si bien, aquí es una buena participación, algo que muchos fans han recalcado de este episodio, es que la trama principal de Mabel, es totalmente opacada por la subtrama de Dipper y Ford, y sí, francamente la subtrama de Dipper y Ford es mejor, más que nada porque profundizamos en el lore de Bill, así como empezar a preparar el clímax que tendremos para el final de la serie. Pero Mabel, sería fundamental para este clímax. Dipper y Mabel contra el futuro, sería el episodio que le diría a la audiencia, que la serie estaba por terminar, y esto sería abordado en este capítulo por Mabel, quien al principio está muy feliz de estar por comenzar la secundaria junto con Dipper, además de que su cumpleaños número 13 es la siguiente semana. Si bien, Mabel y Dipper tienen que separarse para atender diferentes tareas, Mabel se encarga principalmente de organizar la fiesta de cumpleaños, y aunque al principio todo va bien, conforme más avanza el episodio, Mabel se lleva diferentes golpes de realidad. Que la secundaria no es el paraíso que pensaba que era, y que sus amigas no estarán el día de su cumpleaños, además de que no podrán despedirse antes de terminar el verano. Todo esto, la hace deprimirse poco a poco, y empezar a detestar la idea de entrar a la secundaria y abandonar Gravity Falls. El tío Stan, es quien trata de levantarle el ánimo, y recordarle que pase lo que pase, ella al menos tendrá a su hermano, algo que él no puede presumir por su conflicto con Ford. El recordar que siempre podrá contar con Dipper después del verano, es algo que empieza a hacer que Mabel comience a sentirse mejor. Pero, inesperadamente el radio con el que Mabel se comunicaba con Dipper empieza a sonar. Dipper, después de haber vivido uno de los mejores días de su vida con su tío Ford, ha aceptado su propuesta de quedarse en Gravity Falls para convertirse en su aprendiz, y dedicarse en el futuro a resolver misterios y luchar contra todo tipo de monstruos. No obstante, Mabel terminó escuchando todo esto, lo cual fue la última gota para ella. Su miedo más grande al conocer la historia de Stan y Ford se ha hecho realidad. Dipper no regresará a California con ella, sintiendo que se va a quedar sola en uno de los momentos más difíciles de su vida. Si bien, Dipper trata de calmarla y hacerle entender su decisión, Mabel no tiene la cabeza fría en este momento, por lo que, desesperada, huye de la cabaña del misterio para no enfrentar su realidad. Mabel, dolida por todo lo que ha pasado, no encuentra ningún tipo de consuelo. Pero, en ese momento aparece Bill en el cuerpo de Blendin, para decirle a Mabel que conoce la forma de darle un poco más de verano en Gravity Falls, pero, para que esto fuera posible, necesita un pequeño objeto que Dipper traía en su mochila, y ahora Mabel tenía. Mabel, sin saber que en realidad estaba hablando con Bill, o de que se trataba exactamente el objeto que Bill le pedía, termina entregándoselo a Bill. Claro, rápidamente Bill revela que esto era una trampa, y Mabel, al darse cuenta que estaba hablando con Bill, queda muy impactada y se arrepiente de lo que acaba de hacer. Aquí, necesito abrir un paréntesis. Yo sé que por este momento, muchas personas odian a Mabel, ya que para muchos ella fue quien causó el Raromagedón, pero, para empezar, Mabel desconocía que lo que Bill le pedía era una jodida grieta dimensional, aparte de que, tanto Ford como Dipper acordaron no contarle a nadie que era la grieta dimensional, y encima creo que fue muy irresponsable de ambos estar cargando con la jodida grieta a todos lados. Antes no se les rompió en la nave alienígena. El único error de Mabel es tomar algo que no le pertenecía, y entregárselo a alguien que creía conocer. El responsable de provocar el Raromagedón es Bill, aprovechándose de que Mabel había tenido uno de los peores días de su vida, y sí, Bill claro que sabía lo que hacía. Eso es lo que más caracteriza a Bill, aprovecharse de los malos momentos de los demás para el cumplir sus objetivos egoístas. No por nada es el más grande villano de la serie.
Ahora, en el siguiente episodio Mabel casi ni aparecería, siendo más un elemento de fondo, pero el rescatarla sería la principal motivación de Dipper, cuando todo para él parecía perdido. Como podemos ver, todo esto que he venido contando es el cómo se desarrolló el arco de Mabel, y el siguiente episodio sería quien le pondría fin a su arco de personaje. Raromagedón parte 2, es el capítulo donde nos reencontramos con Mabel, después de todo lo que ha pasado desde la llegada de Bill. Aquí, descubrimos que Bill realmente cumplió su promesa de darle un verano eterno a Mabel, y por lo mismo, ahora no quiere abandonar esta burbuja, aparte de reafirmar que sigue dolida por la decisión de Dipper de quedarse en Gravity Falls. Si bien, en general este es un muy buen capítulo de la serie, hay un enorme problema con este episodio, mayormente en este capítulo nos centramos en Dipper, no en Mabel, y explico por qué esto es un problema. Mabel aquí, sigue demostrando su actitud infantil, pero esta vez, sí que puede resultar molesto hasta para los propios personajes. Dipper intenta hacerla entrar en razón, pero, lo más bajo para mí, Mabel revela que inventó a un nuevo Dipper, como una forma de demostrarle que debería ser más relajado. Pero hay dos cosas que recalcar aquí, el que Mabel se quiera quedar en la burbuja muestra que el personaje no ha aprendido casi nada de lo que pasó con Bill, y sí, Mabel alcanzó a ver cómo Bill la había engañado para cumplir sus planes, no obstante, también el quedarse en la burbuja, demuestra que Mabel es ingenua confiando ciegamente en algo creado por Bill, después de todo lo que trató de hacerles a Stan y Dipper. Y el tema de crear un segundo Dipper, para mí es de lo peor que ha hecho, ya que, casi con esto hizo ver que su verdadero hermano es reemplazable, y lo peor es que lo presumió sin nada de vergüenza con su hermano. Y si bien, no sé si trató de manipular directamente a Sus y Wendy, ya que, la burbuja creó fantasías para manipularlos y caer bajo la influencia de su mundo artificial, pero, a quien sí trató de manipular directamente fue a Dipper, al Dipper mostrarse en desacuerdo con estar bajo la influencia de la fantasía, Mabel intentó parar la discusión, tratando de mostrarle algo a Dipper de la misma naturaleza, provocando que Dipper simplemente se resistiera y se alejara. Dipper, tras pasar más tiempo en la burbuja, y por cosas que le pasaron, siente que se está volviendo loco y grita que necesita regresar a la realidad. Esto desemboca en un juicio, donde Mabel y Dipper tienen que explicar sus posturas, y aunque Dipper menciona que todo esto es ridículo, Dipper acepta con tal de recuperar a su hermana. Y en el juicio Mabel, no solo se comporta de una forma soberbia, sino, que empiezan a atacar a Dipper con varias de sus propias experiencias, y cuando Dipper quiere confrontar a Mabel, Mabel empieza a comportarse de forma infantil para no escuchar a Dipper. Y si bien, poco a poco Dipper logra hacerla entrar en razón, mostrándole la forma de afrontar la realidad. Aquí, hay un elemento que siento que fue lo que condenó todo el arco de Mabel y el desarrollo del personaje. Dipper le revela a Mabel que decidió regresar con ella a California y crecer juntos, negándose a quedarse en Gravity Falls a ser el aprendiz de Ford. Y para no hacerles el cuento largo, es con esto que se resuelve todo el problema del episodio. No obstante, esto estuvo muy mal ejecutado, el clímax de todo este arco había empezado, al Dipper querer quedarse en Gravity Falls junto con Ford, y literalmente, todo se resuelve con Dipper ya diciendo que no va a hacer nada de eso. Y a ver, entiendo por qué no era una buena decisión que Dipper fuera el aprendiz de Ford, ya que, como pudimos ver, Ford tampoco estaba muy bien con sus asuntos personales y sus emociones, y Dipper simplemente se hubiera alimentado de rencor al convivir con él, no siendo muy diferente a la tormentosa vida que Ford tuvo en su adultez. Pero, ¿cómo se resolvió todo este problema? ¿No estuvo bien manejado? Nuevamente, es Dipper quien reflexionó y aprendió en este capítulo, mientras que Mabel, pues simplemente la contentaron con lo que quería, que su hermano regresará con ella. Y si bien, sé que al final del capítulo, Mabel le dijo a Dipper que no se interpondrá si decide quedarse con Ford, el problema, nuevamente es el momento, ¿de qué me sirve eso, si ya Dipper la contentó con lo que quería? Al igual que muchos fans, considero que Mabel debió aprender que independientemente de la decisión de su hermano, la vida se enfrenta con las cosas buenas y malas, y no ocultándose en sus fantasías. Y Dipper, sin verse presionado por Mabel, debió darse cuenta que no era la mejor decisión ser el aprendiz de Ford, pero esto por cuenta propia, independientemente de sus problemas con Mabel. Ahora, en los episodios finales de Gravity Falls, Mabel es un personaje que está bien, ayuda a mantener unidos al resto de personajes, así como hacer todo lo que pueda para recuperar Gravity Falls, e incluso en el episodio final, Mabel fue capaz de lastimar a Bill en el ojo, así como desafiarlo junto con Dipper.
Y aparte, gracias a ella, el tío Stan logró recuperar sus recuerdos, ya que era la única que tenía fe en que Stan mantuviera su memoria, aun cuando él había sacrificado su mente para vencer a Bill. Y si bien, al momento de despedirse de sus amigas, demostró una madurez notable, así como aceptar con dolor que posiblemente sus padres no la dejarían tener un cerdito en California, creo que aún había cosas pendientes que Mabel necesitaba demostrar, ciertas cosas que como espectador hubiera sido bueno, ya que, en los créditos del programa hay un pequeño huevo de Pascua, que nos demuestra que ha empezado a valorarse más a sí misma, sin tener la necesidad de conseguir pareja. Sin embargo, llegados a este punto, creo que, muchos esperan que dé un veredicto en contra de Mabel, y no voy a negar, que esta segunda temporada es un constante amor y odio con este personaje. Y también, sé que muchos me empezarán a decir que ciertos personajes tampoco son perfectos, y es eso mismo el penúltimo punto de este video. ¿Por qué otros personajes funcionan mejor que Mabel? Gravity Falls contó con muchos personajes aclamados, es más, de hecho la mayoría de personajes del Zodíaco de Bill son más aclamados que Mabel, y a ver, esto es cuanto menos curioso, ya que muchos de estos personajes no tienen el mismo tiempo en pantalla que personajes como Mabel. Pero, en el caso de Subus y Pacífica, sus arcos de personajes fueron medianamente pequeños con un tiempo justo, mientras que el arco de Mabel, como vimos, abarcó más tiempo, y su resolución dejó a los espectadores con un sabor agridulce. Respecto a personajes, como Magoket, su desarrollo si bien abarcó un poco más de tiempo, a partir de que conocimos todo su trasfondo, casi siempre que aparecía era para aportar algo para el bien de la trama. No obstante, creo que una comparación más directa es con Dipper, el protagonista de la serie. Hay una ventaja que tuvo Dipper al ser el protagonista, y es que gracias a eso, tiene más tiempo en pantalla que Mabel, y realmente esto mismo ayuda a que podamos empatizar con él, ya que, gracias a que la serie nos muestra por lo general sus razones para tomar la postura que toma, como espectador entendemos por qué lo hace. Pero, eso no significa que exculpemos lo que hace, ya que, sí, Dipper se ha equivocado en la serie. Asimismo, gracias a esto, su desarrollo de personaje ha sido más consistente que el de Mabel. Me gustaría ponerles un ejemplo, el capítulo del cerdito viajero en el tiempo, tenemos a Dipper queriendo reescribir un mal día que tuvo, y cuando por fin logra cumplir su cometido, Mabel terminó siendo afectada perdiendo a su cerdito, esto desemboca en que ahora sea Mabel quien quiera reescribir la historia, mientras que Dipper quiere dejar las cosas como están ahora. Ambos gemelos terminan peleando por esta decisión, con Dipper siendo el que al final logra quedarse con el reloj del tiempo, pero, ¿por qué la gente no odia a Dipper por este capítulo? Previamente, se nos mostraron las razones de por qué Dipper quería reescribir la historia, al ver cómo Wendy por un accidente provocado por él, se había lastimado el ojo, y aunque Dipper trató de actuar rápido consiguiendo hielo, terminó chocando con Blendin, y Robbie aprovechó este momento para hacerse su novio. Sí, esto no es justificación para que Mabel se terminará viendo afectada, pero queramos o no la narrativa nos hace empatizar con Dipper, y lo más importante, fue el mismo Dipper quien se retractó de su decisión, haciendo que las cosas vuelvan a la normalidad, al genuinamente preocuparse por su hermana. Y también lo que he venido comentando, Dipper al estar más atado a los misterios y las aventuras del programa, resultó un personaje más interesante que su hermana, es más, Dipper muchas veces se llevó los mejores momentos de Gravity Falls. No obstante, tanto Dipper, Pacífica, como Stan, entre otros personajes claro que tuvieron cosas mal ejecutadas. Digo, por culpa de Dipper casi los agentes del gobierno no sobreviven a los zombies, y al final del episodio Dipper no parecía que sintiera culpa por este hecho. Pacífica también en el capítulo del minigolf, abandonó a su instructor de golf con los liliputienses, sin importarle este hecho en el resto de la serie. Y el tío Stan, es cierto que Ford nunca le agradeció por haberlo sacado del portal en el que él mismo lo había metido, pero, él nunca se disculpó en toda la serie, por el accidente que tuvo con el proyecto de Ford, siendo este el motivo por el que Ford se encontraba principalmente resentido. E incluso, Wendy, Gideon y Robbie, para empezar ni siquiera se siente que hayan tenido un desarrollo, o bueno, Gideon en teoría sí tuvo, pero se siente tan de golpe eso de que se hizo bueno, que no te la crees después de todo lo que hizo Gideon en la serie. Y miren, con esto que voy a decir no pretendo justificar algunos de los puntos flojos de la serie.
Pero, se sabe que inicialmente se había concebido que Gravity Falls fuera una serie de 3 temporadas, sin embargo, debido a la fama de Disney de cancelar sus programas en la segunda temporada, se decidió que para evitarse problemas harían únicamente 2 temporadas, en donde contarían toda su historia. E incluso, la primera temporada, trajo para Alex Hirsch diversos problemas con Disney, en cosas bastante rebuscadas. Es por eso, que posiblemente muchos de los personajes que comenté anteriormente, tuvieron desarrollos mal ejecutados, o simplemente no los tuvieron. Pero, después de haber finalizado el programa, Alex Hirsch y Disney lanzaron múltiples libros, que ayudan a conocer a varios de los personajes más a profundidad. Y sí, hay algo muy especial que pasa con Mabel en estos contenidos. Mabel y los contenidos externos. Desde que terminó la serie, se han lanzado diferentes libros para ampliar el universo de Gravity Falls, y sí, la mayoría de estos libros son canónicos, ya que contamos con el Diario 3, el libro de Bill, la guía de Dipper y Mabel, Leyendas Perdidas, entre otros contenidos. Estos contenidos cuentan con información del pasado de Bill, nuevos misterios y personajes, respuestas que no se llegaron a ver en el programa, más desarrollo en el mejor ship del programa, y más profundidad para Mabel. El Diario 3 nos ofrece conocer las opiniones de Mabel respecto a varios de los episodios y momentos que vivió en la serie. Aquí, podemos ver su perspectiva personal respecto a lo que presenció en algunos capítulos. Por ejemplo, en la página dedicada al capítulo de Amor y Calcetines, se le nota más arrepentida de todo lo que pasó en este episodio con Dipper y Bill. Eso sí, mayormente cuando escribe Mabel, es más con un propósito cómico en varios momentos divertidos de la serie. Respecto al libro de Bill, aquí el mismo Bill nos da diferentes detalles de ella. Por ejemplo, nos menciona que al parecer Mabel durante un tiempo tuvo pesadillas sobre que no pudiera salvar a su cerdito Pato en un estado delicado de salud. Aparte, el mismo Bill confiesa haber intentado persuadir a Mabel a que se una a él, pero, al entrar en su cabeza, se dio cuenta que Mabel por nada del mundo haría un trato con él, por lo ocurrido nuevamente en el capítulo de Amor y Calcetines. Aún así, Bill revela que logró conseguir la suficiente información para manipular a Mabel en los eventos del Raromagedón, siendo un plan que ya tenía desde hace tiempo. Aparte, Bill revela que los padres de Dipper y Mabel tuvieron una discusión bastante fuerte, y que al menos Dipper sí se percató de esto. Además se insinúa bastante que por esta razón, es que Dipper y Mabel fueron enviados de forma inmediata a Gravity Falls. Lo que abrió muchas posibilidades, si Mabel está consciente o no, de esto. Hacia el final del libro, Mabel hace una aparición para hacer una advertencia sobre Bill, donde se le nota aún molesta por lo ocurrido entre Bill y su hermano, aparte de burlarse de Bill y compararlo con un exnovio tóxico, así como quitarle toda la seriedad a la advertencia de su hermano. Pero, de todos estos contenidos externos, hay uno que considero el más importante para prestarle atención. Sí, estoy hablando de Leyendas Perdidas, historia. No lo dimensiones. Esta es una historia protagonizada por Mabel tras los sucesos de Raromagedón, pero antes de que los gemelos abandonen Gravity Falls. En esta historia toda la familia Pines se encuentra sellando grietas que el Raromagedón dejó, pero, mientras Dipper y Ford se toman esto en serio, Mabel como siempre está en su propio mundo sin prestarle atención a los riesgos de la situación, y lo peor de todo, es que le confiesa a Dipper que trajo a Pato a la misión. Dipper se molesta, porque nuevamente Mabel está haciendo cosas sin pensar, por más advertencias que le dieron. Aparte, trata de explicarle que está siendo un tanto egocéntrica con su actuar, cosa a lo que Mabel como siempre, responde de forma infantil cegada por su propia visión. Las cosas se ponen interesantes, porque más adelante, debido a que Mabel perdió a Pato por un instante, se distrae bastante en encontrarlo. Y debido a esto, Mabel termina siendo jalada a través de una de las grietas dimensionales por una extraña criatura. Y si bien, Mabel con suerte logra escapar de este ser, empieza a caer sin rumbo por diferentes dimensiones. Termina llegando a una dimensión de puras Mabel, y aunque Mabel al principio se emociona y se sorprende de esto, conforme va interactuando con el resto de las Mabel, empieza a tener problemas en relacionarse, ya que algunas Mabel se sienten incómodas con ciertas bromas que hace, y también, cuando Mabel quiere hablar con seriedad con ellas, el resto de las Mabel se distraen con cualquier cosa, lo que termina frustrando a Mabel. Asimismo, muchas de estas Mabel están demasiado metidas dentro de su cabeza, así que no le dan importancia en lo más mínimo.
En un punto, Mabel se ve frustrada por todo lo que le ha pasado en esa dimensión, pero, inesperadamente aparece una Mabel idéntica a ella, si bien, ambas rápidamente concuerdan en buscar una solución para no quedarse atrapadas en esa dimensión, esta otra Mabel poco a poco muestra un comportamiento diferente a la Mabel principal, pero aún así, Mabel decide confiar en ella. Después de que ambas Mabel consiguen la forma de llamar la atención de Stanford, la Mabel alterna que conocimos, logra engañar a la Mabel principal, para encerrarla en el baño y dejarla a su suerte, además de revelarle que desprecia al resto de las Mabel y todo lo que les gusta, siendo nombrada Anti-Mabel. Anti-Mabel logra cumplir inicialmente su objetivo, dejando atrás a la Mabel principal. Mabel consigue escapar del baño, intentando hacerles ver a las otras Mabel que si no detienen el barco dimensional, se quedarán atrapadas para siempre en esa dimensión, pero, de nuevo, todas las Mabel están centradas en sus propias cosas, por lo que no le prestan atención. Mabel esta vez sí se llega a enojar, porque les está diciendo algo importante y todas están centradas en sí mismas. No obstante, Mabel al enojarse con ellas por esto, se da cuenta que ella es igual de egoísta como la mayoría de las Mabel, y reconoce que tiene que empezar a trabajar en sí misma. Mabel, esta vez habla con el resto de las Mabel, pero siendo sincera sobre sus defectos, e incluso menciona el incidente del Raromagedón, además de admitir sus miedos, y prometer ya no ser egoísta nunca más. Con esto, Mabel logra conseguir el apoyo y la atención de las otras Mabel. Más adelante en la historia, cuando la Anti-Mabel está a punto de disparar al tío Stanford al espacio, la Mabel principal acompañada de otras Mabel logran llegar al rescate. Comienzan una pelea, y aunque logran liberar a Ford y Stan, Anti-Mabel logra inmovilizar a casi todas las Mabel, excepto por la Mabel principal, quien le hace frente a ella usando sus propios defectos, y no durando cada oportunidad para atacarla, e incluso Mabel logra encontrar la forma de que ambas se diferencien. Con esto, finalmente Anti-Mabel es contenida, aunque Anti-Mabel trata de intimidar a Mabel, y hacerle ver que es egoísta al igual que ella, Mabel no le presta atención y termina disparándola al espacio multiversal. Posteriormente Mabel se despide de las otras Mabel, y aparte, ayuda a que la relación entre el tío Stan y Ford sea un poco menos tensa, dándoles el consejo que se cuiden el uno al otro. Al final de la historia, Mabel se reencuentra con Dipper, y entre otras cosas, Mabel se disculpa con él pero por su actitud en todo el verano, afirmando que lidiar con ella misma la hizo darse cuenta de lo que Dipper ha aguantado en ocasiones, cosa que llega a sorprender a Dipper. Aparte, Mabel le da un regalo a su hermano, un diario que le dio Dipper. Asimismo, Mabel le dice a su hermano, que es tiempo que protagonicen nuevas aventuras, y esta vez no siempre va a acaparar la atención. Siendo el final de esta historia es muy especial, no solo por ser una aventura antes del final de la serie, sino, porque aquí, verdaderamente Mabel crece como personaje, pero a base de volverse más consciente de sus defectos, y el cómo ella lidia con el resto de las Mabel, me pareció la forma más inteligente de que Mabel caiga en cuenta de sus actitudes negativas. Es como si los escritores tomaran muchas de las críticas que se le hicieron al personaje, y hubieran encontrado la forma de que Mabel fuera consciente de ellas. Aparte, creo que esto es más satisfactorio que el final del arco de Mabel, ya que, aquí Mabel sí reflexiona y crece como personaje, mientras que el episodio que iba a dar fin a esto mismo, se centra más en Dipper que en ella. Me parece la resolución perfecta para muchas de las cosas planteadas respecto al personaje de Mabel. Y a ver, sé que muchos dirán que esto debió salir en la serie, y estoy de acuerdo, pero, creo que al menos es digno el reconocer que los escritores buscaron la forma de desarrollar a Mabel un poquito más, aunque haya sido en un contenido externo. No obstante, creo que por fin podemos llegar a la conclusión de este video. Conclusiones. Mabel ha sido posiblemente el personaje más polémico de Gravity Falls, y aunque no es un personaje completamente horrible, como pudimos ver en este video, eso no quita que el personaje no tenga cosas criticables, desde abusar de los defectos del personaje para las tramas y chistes, hasta fallar en la ejecución en momentos cruciales, asimismo no estar muy apegada al enfoque principal del programa que son los misterios, pero, eso no quita que el personaje haya tenido momentos buenos, dentro y fuera de la serie, algunos siendo decisivos para el cómo se desarrollaría la historia. Por lo que, me parece exagerado ponerla como el peor personaje del mundo, cuando hay personajes en otros programas que son más odiosos e insoportables que Mabel. No obstante, creo firmemente que hay otras obras y personajes, que a pesar de tener un rol secundario se logran desarrollar mejor en sus respectivos programas.
Por lo que, creo que el resultado final con Mabel es un 50 y 50, no siendo el mejor personaje de Gravity Falls, pero tampoco siendo el peor. Sin duda, Mabel seguirá siendo uno de los personajes más polémicos, ya no solo de Gravity Falls, sino de la animación en general en los últimos años. Pero, ahora que conoces estos datos dime, ¿te gusta el personaje de Mabel? ¿Cuál es tu personaje favorito de Gravity Falls? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, y por favor activa la campanita, que eso me motiva para irles trayendo mejor contenido. Eso ha sido todo, Mario Captchuk Dupeirón se despide.